En el corazón de Barcelona, hacia finales del siglo XIX, la ciudad bullía con un pulso febril que unía humo de fábricas, traqueteo de tranvías y el rumor de voces en múltiples lenguas del Mediterráneo. Cataluña, motor económico de España, se encontraba en un cruce de caminos. La vieja aristocracia miraba con recelo el ascenso de una nueva élite industrial que, gracias al algodón, al comercio ultramarino y a la banca, había acumulado fortunas nunca vistas. Entre esas fortunas emergía con fuerza un apellido destinado a inscribirse en la historia: Güell. Los Güell no eran duques ni condes de antiguo linaje. Su poder no provenía de castillos medievales ni de títulos heredados, sino del vigor de la industria moderna y de la visión cosmopolita de sus líderes. Y sin embargo, su huella en la memoria de Barcelona rivalizaría con la de las casas nobiliarias más antiguas. Porque allí donde los viejos linajes levantaban palacios para exhibir blasones, los Güell erigieron monumentos que se convertirían en emblemas del modernismo catalán. La escena inicial podría situarse en 1888, año de la Exposición Universal de Barcelona. El acontecimiento fue mucho más que un escaparate industrial. Fue la declaración al mundo de que Cataluña quería ser reconocida como motor cultural y económico de la península. Entre las avenidas engalanadas, los pabellones exóticos y los jardines repletos de visitantes, circulaba la figura elegante de Eusebi Güell y Bacigalupi, empresario textil, político y mecenas. Vestía sobrio, sin la ostentación de algunos de sus contemporáneos, pero irradiaba una seguridad que provenía de la convicción de estar escribiendo el futuro de su ciudad. Aquel año, Eusebi se convirtió en uno de los principales protagonistas de la Barcelona moderna. Su fortuna, amasada gracias al comercio colonial y a la industria, le permitía algo que pocos podían lograr: unir el capital con el arte, el negocio con la belleza. En una ciudad donde la arquitectura era reflejo del poder, los Güell decidieron apostar por una estética nueva, rupturista, que rompía con el academicismo, el modernismo. Y ahí entra en escena la figura de un joven arquitecto de genio excéntrico, Antoni Gaudí. Fue Eusebi Güell quien confió en él, cuando muchos aún lo consideraban un visionario demasiado arriesgado. De esa unión entre riqueza e imaginación surgirían proyectos que hoy son patrimonio de la humanidad. El Palau Güell, un palacio urbano que mezclaba hierro forjado, mosaicos y formas orgánicas. O el ambicioso Parc Güell, pensado como ciudad-jardín para la nueva burguesía industrial. Pero tras esa imagen de prosperidad y esplendor, se escondían también tensiones. Porque el auge de los Güell no se producía en un vacío. Coincidía con huelgas obreras, con la dura realidad de los barrios pobres de Barcelona y con un contexto político cargado de contradicciones. El mismo apellido que brillaba en salones iluminados con lámparas eléctricas era pronunciado con resentimiento en talleres, donde los obreros luchaban por mejores condiciones. El nombre Güell evocaba tanto admiración como distancia. Imaginemos una velada en el Palau Güell, hacia 1895. Bajo sus bóvedas cubiertas de mosaicos, resonaban acordes de piano y conversaciones en francés, italiano y castellano. La élite industrial catalana discutía sobre inversiones en Cuba o Filipinas, sobre las posibilidades del acero y de la electricidad. Eusebi, anfitrión impecable, sonreía mientras sus invitados recorrían las estancias diseñadas por Gaudí, sin saber que aquel esplendor era también un escenario cargado de fragilidad, porque la riqueza, como tantas veces en la historia, llevaba en sí misma la semilla de conflictos futuros. El apellido Güell se convirtió en símbolo de un tiempo en que el dinero industrial podía moldear la cultura. Pero a cada paso que daba la familia hacia la gloria pública,
también se acercaba al terreno resbaladizo de la política, la crítica social y las turbulencias históricas que marcarían el siglo XX. ¿Podía una dinastía nacida de la fábrica consolidarse como equivalente moderno de la nobleza? ¿O el mismo viento de modernidad que los impulsaba acabaría arrastrándolos hacia el ocaso? Esta es la paradoja que convierte a la familia Güell en un caso único dentro de las sagas de poder españolas. No solo construyeron fábricas, sino también sueños de piedra y mosaico que hoy siguen maravillando al mundo. Y sin embargo, tras cada arco parabólico y cada columna salomónica, se ocultan historias de ambición, tensiones sociales y contradicciones que merecen ser contadas. Porque la verdadera historia de los Güell no se limita a la contemplación de las obras de Gaudí. Es también la historia de un industrial que quiso trascender su tiempo, de una familia que buscó legitimar su poder a través del arte, y de una ciudad Barcelona que se debatía entre la tradición y la modernidad, entre el esplendor y la sombra. Y así, cuando contemplamos hoy las torres de colores del Park Güell o la fachada solemne del Palau Güell, no deberíamos ver únicamente postales turísticas, sino vestigios de un drama familiar y colectivo. Una historia en la que riqueza y belleza se entrelazan, pero que también nos invita a preguntar, ¿qué precio se paga por convertir la fortuna en legado eterno? Para comprender el lugar que la familia Güell alcanzó en la historia de Cataluña, es necesario regresar varias generaciones atrás, a un tiempo en el que Barcelona aún no era la metrópoli modernista de avenidas amplias y edificios monumentales, sino una ciudad que buscaba abrirse camino en los circuitos internacionales del comercio. El apellido Güell hunde sus raíces en el siglo XVIII, en un contexto de transformación profunda, tras la Guerra de Sucesión y los decretos de Nueva Planta. Cataluña quedó sometida a un nuevo orden político dentro de la monarquía borbónica. Sin embargo, esa misma época ofrecía también oportunidades. El comercio con América se ampliaba, las manufacturas textiles comenzaban a prosperar y una burguesía emergente veía la posibilidad de ascender en la jerarquía social gracias a la iniciativa económica. Fue en este terreno donde se movieron los antepasados de Joan Güell y Ferrer, padre de Eusebi, quien sería la verdadera figura fundacional de la fortuna familiar. Nacido en Torredembarra en 1785, Joan se trasladó siendo joven a Barcelona, pero pronto su espíritu inquieto lo llevó más lejos. Embarcó hacia América, siguiendo los pasos de tantos catalanes que buscaban fortuna en el Caribe. Allí, en Cuba, desarrolló una carrera mercantil que lo convirtió en uno de los más prósperos hombres de negocios de su tiempo. En La Habana, Joan Güell se vinculó al comercio de algodón, azúcar y tabaco, productos esenciales en la economía atlántica. Su capacidad para tejer redes con comerciantes locales y con casas europeas lo colocó rápidamente en una posición ventajosa. Al mismo tiempo, consolidó relaciones con otros catalanes establecidos en la isla, conformando una red de apoyo mutuo que sería decisiva para su ascenso. Pero lo que distingue a Joan no fue solo el enriquecimiento en ultramar, sino su decisión estratégica de regresar a Cataluña y trasladar su fortuna a la península. A mediados del siglo XIX, Barcelona se estaba convirtiendo en el gran centro industrial de España, y Joan comprendió que allí podía proyectar no solo negocios, sino también prestigio social. Fue así como regresó a su tierra natal, con capital suficiente para establecer fábricas textiles modernas que aprovecharían la mano de obra catalana y el algodón importado de América. De este modo, la familia Güell se insertó plenamente en el fenómeno de la revolución industrial catalana que convirtió la llanura de Barcelona y las riberas del río Llobregat en paisajes de chimeneas,
naves fabriles y colonias obreras. Joan fundó varias empresas textiles, destacando por la innovación en maquinaria y por la visión de integrar todas las fases de producción. Al mismo tiempo supo vincular sus intereses con el sistema bancario y con los círculos políticos de la ciudad. El matrimonio de Joan con Francesca Bacigalupi y Dolcet, perteneciente a una familia de comerciantes de origen genovés establecidos en Cataluña, reforzó las conexiones internacionales de la saga. Esa unión aportó no solo capital, sino también un apellido que evocaba el prestigio de la burguesía mercantil mediterránea. La fusión de ambas ramas dio como fruto una generación preparada para desempeñar un papel central en la Barcelona decimonónica. De este matrimonio nacería Eusebi Güell y Bacigalupi en 1846, el heredero que llevaría la fortuna familiar a una dimensión cultural insospechada. Desde su infancia, Eusebi creció en un ambiente marcado por la prosperidad, pero también por la exigencia. Su padre, Joan, había levantado un emporio económico casi desde la nada y esperaba de su hijo no solo continuidad, sino también la ambición de situar el apellido Güell en un plano superior al de un simple industrial. La educación de Eusebi refleja esa aspiración. Estudió en colegios selectos de Barcelona y pronto fue enviado al extranjero, primero a Francia y más tarde a Inglaterra, para formarse en economía, derecho y comercio. Esos años en el exterior le permitieron absorber el ambiente cosmopolita de ciudades como París y Londres, donde la burguesía industrial no solo acumulaba riqueza, sino que también patrocinaba las artes, las ciencias y las instituciones cívicas. Allí germinó la idea que marcaría toda su vida: la convicción de que el dinero debía trascender lo material y convertirse en instrumento de transformación cultural. Mientras tanto, la familia Güell consolidaba su presencia en Cataluña. Sus fábricas textiles daban empleo a centenares de trabajadores y el apellido comenzaba a resonar en los salones burgueses. Joan Güell, además, incursionó en la política, llegando a ser diputado y senador, lo que otorgó al clan una influencia decisiva en las decisiones que afectaban a la economía catalana. Su ideología conservadora y proteccionista lo llevó a defender aranceles favorables a la industria nacional frente a las importaciones, posición que le granjeó tanto admiradores como detractores. La combinación de industria, política y alianzas matrimoniales cimentó un linaje que ya no podía considerarse simplemente burgués. Los Güell aspiraban a equipararse a la nobleza tradicional, pero con un nuevo lenguaje de poder basado en el capital y la modernidad. La residencia familiar en Barcelona, decorada con mobiliario de lujo importado de Francia, se convirtió en un punto de encuentro para empresarios, políticos y artistas. El joven Eusebi, en ese contexto, encarnaba la promesa de una nueva generación. Su carácter reservado pero firme, su formación internacional y su sensibilidad estética lo diferenciaban de muchos contemporáneos que se limitaban a expandir sus negocios. Para él, la riqueza era un medio, no un fin, y pronto encontraría el terreno en el que volcaría esa visión: el mecenazgo artístico. Los orígenes de la familia, por tanto, no solo explican la fortuna que permitió las obras monumentales del modernismo, sino también el ethos que guiaría a Eusebi, el espíritu de un clan que, habiendo surgido de la audacia mercantil, quería dejar un legado más allá de las cifras de las cuentas bancarias. De América a Cataluña, de los telares a los palacios, de los muelles de La Habana a las avenidas de l'Eixample, la trayectoria de los Güell ilustra la capacidad de una familia para reinventarse y conquistar nuevos espacios de prestigio. Y sin embargo, cada ascenso lleva consigo una pregunta inevitable:
¿Cómo se sostiene un poder que no descansa en la sangre azul de la nobleza, sino en el volátil mundo de los mercados y la industria? La respuesta, para los Güell, estaba en la alianza con el arte y en la figura de un arquitecto que pronto se convertiría en la otra mitad inseparable de su historia, Antoni Gaudí. A finales del siglo XIX, Barcelona se transformaba con una velocidad asombrosa. El trazado de l'Eixample, concebido por Ildefons Cerdà, abría la ciudad medieval hacia avenidas rectilíneas, manzanas amplias y bulevares, donde la burguesía erigía sus nuevas residencias. El humo de las fábricas teñía el cielo, pero en los salones de las familias industriales se hablaba de ópera, de arquitectura, de viajes a París y Londres. Era la hora de la burguesía catalana, que reclamaba para sí un lugar central en la vida social y política de España, y en el epicentro de esta transformación brillaba con fuerza el apellido Güell. La fortuna, heredada por Eusebi Güell y Bacigalupi, estaba firmemente asentada en las manufacturas textiles. Pero su mirada iba más allá, consciente de que el dinero, para perdurar, necesitaba traducirse en símbolos tangibles. Decidió invertir en proyectos que fusionaran el poder económico con el esplendor cultural. En esta decisión radica la singularidad de su linaje. Mientras otros industriales se limitaban a acumular riqueza y propiedades, los Güell apostaron por el mecenazgo artístico como vía para elevarse socialmente y dejar huella en la historia. El punto de inflexión se produjo cuando Eusebi conoció a un joven arquitecto que empezaba a hacerse notar en Barcelona, Antoni Gaudí. La primera gran colaboración entre ambos fue el encargo del pabellón de la finca Güell, un conjunto de portales y caballerizas levantados en los terrenos que la familia poseía a las afueras de la ciudad. Allí, Gaudí desplegó un repertorio innovador de formas orgánicas, mosaicos y rejas de hierro forjado, incluida la célebre Puerta del Dragón, que aún hoy guarda la entrada como símbolo de imaginación y poder. El éxito de este primer proyecto consolidó una alianza que cambiaría el rostro de Barcelona. A partir de entonces, Eusebi se convirtió en el mecenas principal de Gaudí, financiando algunas de sus obras más emblemáticas. No era un simple patrocinio. Era una simbiosis entre capital y genio creativo, en la que cada parte encontraba lo que necesitaba. Para Gaudí, el respaldo económico le permitía experimentar sin límites. Para Güell, la originalidad del arquitecto ofrecía un lenguaje visual que distinguía a su familia y proyectaba su prestigio más allá del círculo industrial. El ejemplo más imponente de esta unión es el Palau Güell, construido entre 1886 y 1890. Situado en la calle Nou de la Rambla, en pleno corazón de la ciudad, el palacio era mucho más que una residencia. Era una declaración de intenciones. Su fachada sobria en piedra contrastaba con un interior deslumbrante, donde la luz se filtraba a través de vidrieras de colores. Las columnas se alzaban como troncos de un bosque fantástico, y la sala central podía acoger conciertos bajo una cúpula perforada de estrellas metálicas. Cada detalle revelaba la voluntad de fusionar lujo, innovación y espiritualidad. El Palau se convirtió pronto en escenario de veladas que reunían a la élite catalana e internacional. Por sus salones desfilaron políticos, artistas, empresarios y viajeros ilustres. La música resonaba bajo techos recubiertos de mosaicos, y los invitados se maravillaban con una arquitectura que rompía moldes, y que, al mismo tiempo, proclamaba el poder de los Güell como nuevos aristócratas de la modernidad.
El prestigio de la familia se reforzó con otra empresa aún más ambiciosa, el Park Güell. Concebido inicialmente como una ciudad jardín para la burguesía, debía ofrecer un entorno idílico donde residencias elegantes se integraran en un paisaje natural salpicado de estructuras orgánicas, pasajes cubiertos y plazas monumentales. Aunque el proyecto fracasó como negocio inmobiliario, apenas se construyeron unas pocas casas, lo que sobrevivió fue un espacio de una belleza singular que hoy constituye uno de los símbolos más reconocidos de Barcelona. El parque, con su célebre banco ondulante de cerámica, sus escalinatas presididas por la salamandra y su gran plaza sostenida por columnas dóricas, resume la fusión entre naturaleza, arte y urbanismo que caracterizó la visión compartida de Gaudí y Güell. Más allá de la arquitectura, los Güell consolidaron su presencia en la vida pública catalana. Eusebi fue diputado, senador y presidente de la Diputación de Barcelona, y participó en instituciones culturales como el Ateneu Barcelonès. Su influencia se dejaba sentir tanto en la política local como en la proyección internacional de la ciudad. No se trataba solo de mostrar riqueza, sino de dirigir el rumbo de Cataluña en la transición hacia el siglo XX. En paralelo, la familia se expandía a través de alianzas matrimoniales que la vinculaban a otras ramas influyentes de la burguesía catalana. Los hijos de Eusebi heredaron no solo fortuna, sino también el compromiso de mantener el apellido en el centro de la vida social y cultural. La residencia de los Güell se convirtió en un espacio donde convergían negocios, política y arte, reflejo de un tiempo en el que las fronteras entre estas esferas eran difusas y se alimentaban mutuamente. La Barcelona de fin de siglo vivía, sin embargo, tensiones que no podían ignorarse. Mientras la élite celebraba banquetes en palacios iluminados, en las fábricas y en los barrios obreros se multiplicaban las huelgas y las protestas. La Semana Trágica de 1909 sería el recordatorio más brutal de esa fractura social. Pero incluso en medio de la conflictividad, la imagen de los Güell permanecía asociada al esplendor cultural, a la magnificencia de un modernismo que, con Gaudí a la cabeza, transformaba la identidad visual de la ciudad. El clímax de la influencia de los Güell puede situarse en torno al cambio de siglo. El apellido se había convertido en sinónimo de modernidad, arte y poder económico. El Palau y el Parc eran símbolos tangibles de su grandeza, y su mecenazgo había ayudado a consolidar a Gaudí como figura internacional. En ese periodo, la familia vivió su edad dorada, un tiempo en el que parecía que nada podía erosionar su prestigio. Pero como toda historia de ascenso, esta también llevaba inscrito el germen de la fragilidad, porque las fortunas basadas en la industria estaban expuestas a crisis económicas, a cambios en los mercados internacionales y a las tensiones sociales que amenazaban con estallar en cualquier momento. Tras el brillo del modernismo, se cernían sombras que pronto pondrían a prueba la solidez del apellido Güell. Toda historia de esplendor encierra también sus sombras. En el caso de la familia Güell, aquellas sombras emergieron de las mismas raíces que habían alimentado su ascenso. La industria, la política y la tensión entre modernidad y tradición. Tras las décadas de esplendor en que el apellido se asociaba con el lujo arquitectónico y la innovación cultural, empezaron a aflorar las contradicciones que mostrarían los límites de su poder. En el plano económico, el imperio industrial de los Güell dependía en gran medida de la industria textil, que hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX enfrentaba una creciente competencia internacional. El algodón importado, base de su riqueza, sufría altibajos en los mercados mundiales.
y la crisis colonial de 1898 con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas golpeó con dureza a muchos empresarios catalanes que habían construido su prosperidad sobre los lazos ultramarinos. Para los Güell, cuyo fundador Joan se había enriquecido precisamente en Cuba, aquello supuso un golpe simbólico y material. Al mismo tiempo, la relación entre capital y trabajo se volvía cada vez más conflictiva. Las fábricas textiles de Cataluña eran escenario de largas jornadas laborales, bajos salarios y condiciones durísimas que generaban un clima de agitación constante. El apellido Güell, que en los salones evocaba prestigio y modernidad, en las calles obreras podía pronunciarse con resentimiento. Eusebi, a pesar de su sensibilidad cultural, no escapaba a esa contradicción. Era al mismo tiempo el mecenas del genio Gaudí y el empresario que defendía la disciplina fabril frente a las reivindicaciones de sus trabajadores. La tensión alcanzó su punto álgido durante la Semana Trágica de Barcelona en 1909, cuando huelgas, protestas contra la guerra de Marruecos y levantamientos populares sacudieron la ciudad. Iglesias fueron incendiadas, tranvías atacados, fábricas paralizadas. La burguesía industrial, entre ellos los Güell, se convirtió en blanco de la ira popular. Aunque no fueron los únicos afectados, la imagen de una élite enriquecida a costa del sacrificio obrero alimentó un resentimiento que minó la legitimidad social del clan. Pero los conflictos no se limitaban al ámbito social y económico. También en el plano familiar surgieron tensiones. Eusebi, con su carácter reservado y profundamente religioso, transmitió a sus hijos una educación rígida y conservadora que chocaba con el espíritu de una nueva generación que vivía ya en el siglo XX. Las alianzas matrimoniales, que habían servido para consolidar la influencia del linaje, empezaron a mostrar fisuras. La presión por mantener el prestigio, los desacuerdos sobre la gestión del patrimonio y las diferencias de carácter creaban roces que, aunque no llegaron a fracturar el apellido, dejaron huellas en la cohesión familiar. La relación con Gaudí, aunque fructífera, tampoco estuvo exenta de tensiones. El arquitecto, cada vez más inmerso en su espiritualidad y en su radicalidad estética, empezaba a alejarse del gusto burgués. Mientras en las primeras obras había una correspondencia entre la visión del mecenas y la del artista, en los últimos proyectos como la Sagrada Familia, a la que Gaudí dedicaría su vida, la distancia se hacía evidente. Los Güell, que habían sido mecenas fieles, ya no podían seguir financiando un proyecto de dimensiones casi místicas y poco compatibles con la lógica familiar. Esa distancia marcó el final de una relación que había definido el auge cultural del apellido. Otro factor de tensión fue la propia percepción social de los Güell. Aunque habían alcanzado un prestigio comparable al de la nobleza tradicional, nunca dejaron de ser vistos como nuevos ricos por parte de algunos sectores aristocráticos. Su poder se basaba en la industria, no en títulos seculares, y eso generaba recelos en los círculos más conservadores de la alta sociedad. El intento de equipararse a los linajes antiguos encontraba resistencias que, con el tiempo, contribuyeron a limitar su ascenso social pleno. La política, finalmente, también se convirtió en terreno de conflicto. Eusebi había defendido posiciones conservadoras, vinculadas a la protección de la industria y a la religión católica. Pero la Cataluña del primer tercio del siglo XX estaba marcada por el auge de nuevos movimientos políticos: el republicanismo, el catalanismo, el sindicalismo revolucionario.
En medio de esas corrientes, los Güell aparecían como representantes de un orden burgués en declive, atrapados entre la fidelidad a la monarquía y la necesidad de adaptarse a un mundo en transformación. En el plano simbólico, la paradoja era aún mayor. Los palacios y parques construidos para exhibir grandeza se convertían, poco a poco, en monumentos que escapaban al control exclusivo de la familia. El Park Güell, concebido como urbanización privada, terminó convertido en espacio público tras ser adquirido por el ayuntamiento en 1922. El mismo lugar que había sido emblema del poder familiar pasó a ser patrimonio colectivo. Un gesto que, aunque preservaba la obra, implicaba también la pérdida de exclusividad. Así, el apellido que en el cambio de siglo se había asociado al esplendor modernista empezó a cargar con un matiz ambiguo. Símbolo de belleza arquitectónica, sí, pero también recordatorio de desigualdades sociales, de tensiones políticas y de un poder que ya no era tan incontestable. La contradicción entre la magnificencia cultural y las grietas sociales se hacía cada vez más visible. Al mirar las torres de cerámica del Park Güell o las bóvedas doradas del Palau, muchos barceloneses podían admirar la belleza, pero también recordar las huelgas, las represiones y las injusticias de una época. Los Güell, sin proponérselo, se habían convertido en metáfora de la complejidad de la modernidad catalana. Capaces de soñar con obras eternas, pero también prisioneros de las tensiones de su tiempo. La pregunta inevitable comenzaba a surgir. ¿Podría la familia sostener aquel legado en medio de crisis económicas, convulsiones sociales y transformaciones políticas que ya anunciaban un siglo XX turbulento? El tránsito del siglo XIX al siglo XX había colocado a la familia Güell en la cúspide de la sociedad catalana. Sin embargo, la historia demuestra que pocas dinastías logran mantener intacto su poder frente al paso del tiempo y las sacudidas de la historia. Lo que en los años dorados parecía una posición inquebrantable, comenzó a resquebrajarse con el nuevo siglo. El primer factor de declive fue la crisis del modelo industrial que había dado origen a la fortuna familiar. La industria textil catalana, motor de la riqueza de los Güell, entró en un periodo de estancamiento a medida que aumentaba la competencia internacional y los mercados coloniales se desmoronaban tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898. Para una familia cuyo patriarca Joan se había enriquecido precisamente en Cuba, el golpe no fue solo económico, sino también simbólico. La base misma de su prosperidad desaparecía de un plumazo. A estas dificultades se sumó la creciente conflictividad laboral. Durante las primeras décadas del siglo XX, Barcelona se convirtió en una de las ciudades más agitadas de Europa. Huelgas generales, atentados anarquistas y represión policial marcaron la vida cotidiana. En este contexto, la figura de los industriales y entre ellos los Güell se volvió blanco de críticas y resentimientos. Los mismos obreros que producían la riqueza familiar protagonizaban levantamientos que minaban la estabilidad de las fábricas. La imagen pública del clan se deterioraba a ojos de las clases populares. El fallecimiento de Eusebi Güell en 1918 representó un punto de inflexión. Con él desaparecía no solo el principal mecenas de Gaudí, sino también el patriarca que había sabido combinar fortuna, visión cultural y prudencia política. Sus herederos no lograron mantener con la misma intensidad el equilibrio entre negocios, política y mecenazgo. Aunque la familia seguía siendo influyente, ya no marcaba el rumbo de la vida cultural catalana como en las décadas precedentes. El contexto político español tampoco ayudaba. La dictadura de Primo de Rivera,
1923, 1930 y más tarde la proclamación de la Segunda República en 1931 alteraron de raíz las relaciones entre Estado, burguesía y sociedad. Los Güell, identificados con el conservadurismo industrial y con la monarquía, se vieron desplazados en un escenario en el que ganaban fuerza los movimientos obreros y las corrientes republicanas. Sus propiedades y empresas fueron objeto de presiones fiscales y sociales, y su influencia política disminuyó. El golpe definitivo llegó con la Guerra Civil Española 1936-1939. En aquellos años convulsos, la familia sufrió las consecuencias de pertenecer a la élite económica y católica de Cataluña. Varias de sus propiedades fueron ocupadas o saqueadas, y el apellido, que antes había sido sinónimo de prestigio, se convirtió en un blanco en medio de un conflicto que enfrentaba clases y proyectos de país. El Parc Güell, ya convertido en espacio público, fue escenario de actividades diversas durante la contienda, mientras que el Palau Güell sufrió abandono y deterioro. Tras la victoria franquista, algunos miembros de la familia lograron conservar parte de sus bienes y adaptarse al nuevo régimen, pero el poder de los Güell nunca volvió a ser el mismo. La posguerra española, marcada por la autarquía y la represión, no ofrecía el mismo terreno fértil para el mecenazgo cultural que había caracterizado a Eusebi. Aunque seguían siendo respetados como apellido histórico, su influencia se limitaba cada vez más a la memoria de un pasado glorioso. La paradoja del declive se hacía visible en los mismos monumentos que habían simbolizado el auge familiar. El Parc Güell, adquirido por el ayuntamiento en 1922, pasó a ser patrimonio público y, con el tiempo, atracción turística mundial. El Palau Güell, tras décadas de abandono, fue restaurado y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Aquello garantizaba la pervivencia de la obra, pero ya no bajo el control exclusivo de los descendientes de Eusebi, sino como legado colectivo de la ciudad de Barcelona. En el plano íntimo, la familia experimentó un progresivo repliegue hacia la vida privada. Los descendientes se dispersaron, algunos dedicados a negocios discretos, otros a la administración de propiedades, pero sin recuperar el papel central que habían tenido en la Barcelona modernista. El apellido, que había sido símbolo de poder y modernidad, quedó asociado principalmente a la memoria cultural y arquitectónica. El declive, por tanto, no significó la desaparición de la familia, sino su transformación en un referente histórico más que en un actor vivo del poder económico. Los Güell, que en su momento parecieron destinados a ocupar un lugar junto a las casas nobiliarias más antiguas, terminaron siendo recordados sobre todo por haber sido mecenas de Gaudí y protagonistas de la edad dorada del modernismo catalán. La caída fue, en cierto modo, el reflejo de la fragilidad inherente a las dinastías basadas en la industria y no en la sangre azul. La nobleza tradicional podía sostener su prestigio incluso en la ruina, gracias a títulos y blasones transmitidos durante siglos. La burguesía industrial, en cambio, dependía de la salud de sus empresas y de la estabilidad política. Y cuando ambas se resquebrajaron, el apellido perdió el aura de poder que había ostentado en tiempos de Eusebi. Al mirar atrás, resulta inevitable preguntarse, ¿fue el declive de los Güell consecuencia de sus propias limitaciones? ¿O era inevitable en un siglo marcado por guerras, revoluciones y transformaciones radicales? Quizá la respuesta resida en la propia naturaleza del poder económico, siempre más efímero que las piedras de los monumentos que lo simbolizan. Hoy, cuando millones de visitantes recorren las calles de Barcelona,
El apellido Güell sigue vivo en los nombres de monumentos que se han convertido en símbolos universales. El Palau Güell, el Park Güell, los pabellones de la antigua finca familiar. Lugares que pertenecieron a una dinastía industrial son ahora patrimonio de la humanidad, reconocidos por la UNESCO como parte esencial del modernismo catalán. La paradoja es clara. Lo que nació como expresión privada de poder burgués ha terminado siendo legado colectivo de toda una ciudad y, en cierto modo, del mundo. El legado de los Güell no se mide ya en fábricas o cuentas bancarias. La mayor parte de aquel emporio económico se desvaneció con el paso del tiempo, sino en el impacto cultural que su mecenazgo generó. Sin la confianza de Eusebi Güell, quizá Gaudí no habría podido desplegar su genio con tanta libertad. Sin su respaldo económico, es posible que obras como el Palau o el Parc no hubieran existido. En este sentido, la familia se convierte en ejemplo de cómo la riqueza, cuando se canaliza hacia la cultura, puede trascender generaciones y contextos políticos. El contraste con otras dinastías industriales resulta revelador. Muchas acumularon fortunas inmensas, pero dejaron tras de sí solo fábricas en ruinas o mansiones abandonadas. Los Güell, en cambio, asociaron su nombre a una corriente artística que definió la identidad de una ciudad y proyectó su imagen al mundo. Barcelona no sería la misma sin el modernismo, y el modernismo no sería el mismo sin la alianza entre Güell y Gaudí. Sin embargo, este legado también invita a la reflexión crítica, porque junto a la belleza de mosaicos y columnas se esconde la realidad de un sistema industrial que explotaba mano de obra barata, que concentraba la riqueza en pocas manos y que alimentó desigualdades sociales profundas. La memoria de los Güell nos recuerda que toda obra monumental lleva consigo un precio, a menudo pagado por quienes no figuran en las crónicas oficiales. Esa dualidad de esplendor artístico y conflicto social forma parte inseparable de su herencia. Y quizá esa sea la lección más duradera. Comprender que la historia de una dinastía no es solo la narración de triunfos, sino también la de contradicciones. Los Güell quisieron elevarse al nivel de la nobleza a través del arte. Y lo lograron en parte, pero también encarnaron las tensiones de un tiempo en el que la modernidad convivía con la desigualdad y la innovación con la fragilidad. Hoy, los descendientes de la familia viven discretamente, lejos del protagonismo que tuvieron sus antepasados. No poseen ya el poder económico ni la influencia política de antaño. Y sin embargo, cada día, cuando un turista sube la escalinata del Park Güell, o cuando un concierto resuena en el Palau, el apellido se pronuncia de nuevo, no como símbolo de riqueza privada, sino como parte de la identidad cultural de Cataluña. En última instancia, el legado de los Güell es una lección sobre la fugacidad del poder económico y la perdurabilidad del arte. La fortuna que levantó fábricas se desvaneció, pero la apuesta por Gaudí dejó una huella que atraviesa siglos. Nos recuerda que la verdadera grandeza no siempre se mide en cifras, sino en la capacidad de inspirar belleza, imaginación y memoria colectiva. Y así, al cerrar este recorrido por la historia de la familia, queda flotando una pregunta que atraviesa el tiempo. ¿Cuántas dinastías actuales, ricas en capital financiero, podrán decir dentro de 100 años que su nombre sigue vivo gracias a la cultura que ayudaron a crear?